Siempre preparaba mis propias bebidas. Un café al amanecer manzanilla, después de podar las lavandas y chocolate caliente, solo cuando el dolor detrás de mis rodillas se negaba a ceder. Era mi manera de mantener el control, un pequeño ritual en una vida que poco a poco empezaba a sentirse como un espacio prestado. Cuando Mariana se volvió a casar y me preguntó si quería mudarme a la casita del patio, dije que sí, no porque necesitara ayuda, sino porque su voz sonaba como si ella necesitara ofrecérmelo. Todavía estaba lo bastante lúcida para vivir sola, pero extrañaba escuchar una voz que supiera mi nombre sin tener que recordárselo. Y en ese momento, Noé parecía inofensivo, pulcro, atento, siempre dispuesto a cargar una caja pesada o arreglar un estante que se tambaleaba. Pero últimamente había empezado a notar cosas. Mis pastillas de la mañana a veces ya estaban en la bandeja sin que yo lo pidiera. Sopas aparecían de la nada. Extra proteína, decía él con esa sonrisa llena de dientes. Aprendí a devolverle la sonrisa, mientras en secreto tiraba todo por el triturador. Me decía a mí misma que estaba exagerando. Las viejitas y sus sospechas, ¿verdad? Pero esta mañana fue diferente. Tocó a mi puerta justo cuando terminaba el crucigrama. Pensé que te vendría bien algo calentito, dijo, sosteniendo una taza con ambas manos, como si fuera algo sagrado. El vapor subía en espirales perezosas. Gracias, respondí cuidadosa pero cortés. Es la receta de mi mamá. Canela, un toque de chile y vainilla. Asentí envolviendo mis dedos alrededor de la taza. Estaba caliente. Él sonrió un segundo de más antes de irse. Acerqué la taza a mi nariz. Al principio solo chocolate, luego algo más tenue, pero claro, como metal quemado mezclado con jarabe para la tos. Parpadeé insegura. Olí de nuevo. Ahí estaba. El calor lo había liberado, dejándolo flotar a la superficie. Se oyeron pasos. Celestina, su madre, entró desde el patio usando una de mis bufandas viejas. No dejes que se enfríe, dijo mirando la taza. Su tono era seco, casi ensayado. Asentí otra vez intentando sonreír. Mi pulso golpeaba contra mis costillas. Ahora había 2 tazas en la encimera, la de ella y la mía, idénticas, salvo por un pequeño rasguño en el asa de una. Me moví despacio escuchando. Noé seguía en la otra habitación tarareando. Celestina había vuelto hacia la puerta corrediza. Dejé mi taza junto a la de ella. Un leve tintineo. Luego, con dedos firmes, tomé la taza con el rasguño, la de ella, y la llevé arriba. Arriba puse la taza en el alféizar cuidando no derramar ni una gota. Desde ahí podía ver el borde del jardín y el camino de grava, donde Noé estacionaba su coche ahora vacío. Debía haber llevado a Mariana al dentista. Volverían al mediodía, lo que me daba tiempo para pensar, para respirar. Me senté en la mecedora, junto a la ventana, la que usaba Bruno para sus siestas después del almuerzo. El aroma del chocolate flotaba en el aire dulce en la superficie, pero con ese mismo hilo amargo entretejido debajo. No necesitaba probarlo. Mi instinto ya había hablado. Algo en el olor desató un recuerdo. Semanas atrás, encontré un frasco en la despensa escondido detrás de los condimentos. Etiqueta blanca, un nombre largo que no reconocí. Lo busqué en internet y la palabra sedante apareció primero. No dije nada entonces. Quería creer que no era lo que temía. Ahora no estaba tan segura. El suelo crujió abajo. Celestina otra vez. Sus pasos eran desiguales, más pesados del lado derecho. Me acerqué a la puerta, el corazón firme, pero alerta. «Todo bien», gritó desde abajo. «Todo perfecto», respondí más fuerte de lo usual. La escuché acomodarse en la cocina. Una silla se deslizó. Luego silencio. Me la imaginé bebiendo despacio, los hombros tensos por la expectativa. No sabía. Esa era la peor parte. No sabía lo que acababa de pasar. Miré el asa rayada de la taza. Un detalle pequeño, fácil de pasar por alto. Pero lo noté la primera vez que ella vino, como Noé,
Siempre le daba esa taza. Tal vez era su favorita. Tal vez a él simplemente no le importaba. Me levanté, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. Necesitaba aclarar mi mente, pero el olor seguía pegado a mí como si se hubiera metido en mi piel. Abajo la puerta principal se abrió y cerró. La voz de Noé flotó escaleras arriba. «Vuelvo en un ratito, mamá». «Está bien pequeño», respondió Celestina. Su voz sonaba más ligera que antes, hasta alegre. Vi su silueta pasar por la ventana de la cocina con la taza en la mano. No bajé, solo esperé. Me senté en silencio. Dejé que los minutos se arrastraran. A las 10:34 en punto, escuché el primer sonido, el estruendo repentino de la porcelana chocando contra el suelo. El sonido de la taza rompiéndose me estremeció, pero no me moví. No de inmediato. Me quedé muy quieta escuchando. Abajo la cocina se llenó de ruido, una silla raspando violentamente contra el suelo, un jadeo y luego un gemido bajo gutural y extraño. Me levanté, no rápido, no lento. Mis piernas se sentían firmes aunque mi pecho aleteaba. Abrí la puerta del cuarto y bajé las escaleras paso a paso. Mi mano rozó el pasamanos más por ritmo que por apoyo. Al llegar al último escalón, la vi. Celestina estaba en el suelo apoyada contra la encimera, una mano en el abdomen, la otra temblando, de forma errática a su lado. Sus ojos estaban abiertos, desenfocado su boca, abriéndose y cerrándose como si buscara la palabra correcta y no recordara cómo formarla. Los restos de la taza estaban esparcidos a su alrededor, líquido marrón, filtrándose en las juntas, el vapor aún elevándose. No corrí hacia ella. No grité. Entré despacio, mis zapatos silenciosos sobre el azulejo. Giró la cabeza hacia mí, los labios flojos. «¿Él?», intentó decir, pero la palabra colapsó bajo su propio peso. Mis dedos picaban por alcanzar el teléfono, por llamar a alguien, a cualquiera, pero dudé. Mi corazón no latía acelerado. Eso fue lo que más me impactó. Me sentía clara, no cruel, no triunfante, solo despierta. Entonces la puerta se abrió otra vez. Noé, silbando, entró a la cocina con una bolsa de plástico del súper en una mano y las llaves en la otra. Cuando la vio en el suelo, la sonrisa se le cayó como si fuera una máscara. Mamá dejó caer la bolsa. Las naranjas rodaron bajo la mesa. «¿Qué pasó?», gritó arrodillándose junto a ella. Mamá, ella no respondió. Giró la cabeza hacia mí. «¿Qué hiciste?». Lo miré a los ojos. «No tomé lo que me diste». Abrió la boca, luego la cerró. «¿De qué estás hablando?», dijo, pero su voz era más suave ahora. Pasé junto a ellos pisando con cuidado los pedazos de la taza rota. Tomé el trapo de la encimera y me agaché junto al derrame. No para ayudar, solo para limpiar. Despacio, en silencio. Detrás de mí, su respiración se entrecortó. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Mariana contestó. Escuché su voz débilmente a través del altavoz. Noé preguntó, «¿Qué pasa?». Y fue entonces cuando lo dijo justo antes de que la llamada se cortara. «Algo le pasa a mamá». Tomó el chocolate. «No, Claribel». Mariana llegó 13 minutos después, sin aliento, con el abrigo a medio poner, las llaves aún en la mano. Ni siquiera cerró la puerta del coche. La vi desde el pasillo mientras se arrodillaba junto a Celestina, apartándole el cabello de la frente, su voz un susurro de pánico. Noé rondaba cerca inútil. Me miraba como si yo tuviera que explicar algo, arreglar algo. No lo hice. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando, mientras él evitaba mis ojos por completo. Llegaron los paramédicos en un torbellino de luces azules y rojas, reflejándose en los gabinetes blancos en el suelo de la cocina, ahora manchado de chocolate y caos. Hicieron preguntas. Mariana respondió la mayoría. Noé paseaba. Yo no dije nada. Mi voz no habría cambiado nada para entonces. Celestina seguía respirando apenas. Su pulso era débil, su piel cerosa. La sujetaron a una camilla
un paramédico, murmurando algo sobre signos vitales estabilizados, tiempo de traslado. Otra paramédica, una mujer joven con una carpeta, se volvió hacia Noé. «¿Ingirió algo inusual esta mañana?» «Tomó chocolate», dijo Noé rápidamente. «Lo preparé para todos. Es una receta familiar». La paramédica lo anotó, asintió. «Haremos un análisis toxicológico al llegar». Sacaron a Celestina. Mariana lo siguió, pero no sin antes detenerse a mi lado. «¿Qué pasó? ¿Tomó de mi taza?», dije simplemente. Mariana parpadeó. «¿Crees que estaba envenenada?» No respondí, no hacía falta. La puerta principal se cerró tras ellos, y así la casa se vació en un silencio extraño y denso. Sin murmullos de voces, sin movimiento, solo el zumbido leve del refrigerador y el roce de una de las naranjas deteniéndose al fin. Noé se quedó donde estaba, junto al fregadero, mirando por la ventana, como si las respuestas estuvieran en los árboles. Volví al comedor, saqué una silla y me senté despacio. No habló hasta que alcancé la servilleta junto a mi plato. «No sé qué crees que estás haciendo», dijo con la voz tensa. «Pero esto no es lo que parece». Desdoblé la servilleta y la puse en mi regazo. «Entonces no tienes de qué preocuparte». Y mantuve mis ojos en él hasta que apartó la mirada primero. Me quedé en la mesa mucho después de que Noé se retirara a su oficina. Escuchaba los cajones abriéndose y cerrándose, su voz baja por teléfono. No golpeaba nada. No estaba en pánico, solo calculador. Abrí mi libreta. Hace 6 semanas empecé a anotar cosas. Al principio, solo para llevar un control, el nuevo horario de trabajo de Mariana, mis recetas médicas, los días de riego para las orquídeas. Pero luego, las notas cambiaron. Noé comenzó a traerme bebidas regularmente, siempre sin que yo las pidiera. El tónico de limón, el caldo de hueso, el chocolate. Cada vez registraba la fecha, lo que olía, lo que tomé o no tomé. Hojeé unas páginas hacia atrás. Ahí estaba hace 2 sábados. Me trajo un té de hierbas para mis nervios. El té estaba turbio y la taza estaba caliente, aunque no vi la tetera encendida. No lo toqué. Él preguntó por él después. 2 veces. También tenía fotos. Del frasco que encontré detrás del bote de arroz. La etiqueta despegada pero legible. Una receta que no estaba a nombre de nadie que reconociera. Lo fotografié rápido antes de que él regresara a la cocina, y tenía recibos. La semana pasada encontré una bolsa de farmacia en el bote de basura del baño de visitas. Arrugada en el fondo, una factura impresa, somníferos de venta libre, un laxante, tabletas para el mareo, todo en la misma compra. No era suficiente, todavía no, pero era un rastro. Y ahora Celestina estaba en una cama de hospital por eso. Me levanté y fui a mi cuarto. Cerré la puerta y respiré hondo. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué el sobre acolchado que había preparado la noche anterior. Adentro estaban las copias de todo, las notas, las fotos, los recibos. No sabía exactamente cuál era el plan de Noé. Confundirme. Hacerme parecer inestable, lentamente dependiente de él, o simplemente hacerme desaparecer. Pero sí sabía que no estaba equivocada. Ese olor metálico no estaba en mi imaginación, y Celestina había bebido lo que estaba destinado para mí. La puerta principal se abrió suavemente abajo. Escuché la voz de Mariana otra vez, cansada, desgastada. Luego pasos, se acercaron los suyos decididos y se detuvieron justo fuera de mi puerta. Tocó una vez. «Mamá, ¿podemos hablar?» Cerré el sobre, lo deslicé bajo una pila de libros y abrí la puerta. Mariana entró sin esperar. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de ese cansancio que vive detrás de los ojos y no se quita con dormir. Miró alrededor de mi cuarto, como si algo hubiera cambiado desde la última vez que estuvo ahí. «Está estable», dijo. «Están haciendo más pruebas». Asentí. «Me alegro».
Se sentó en el borde del sillón, junto a la ventana, las manos cruzadas como si no supiera qué hacer con ellas. Noé dice que lo acusaste. No respondí. La dejé digerir eso un momento. Dijo que cambiaste las tazas, que estabas intentando probar algo. Me senté en la silla frente a ella. También te dijo que me ofreció ese chocolate, asintió. Sí, y mencionó que olía raro. ¿Metálico? ¿Medicinal? Dudó. Dijo que era el chile. Alcé las cejas. ¿Alguna vez ha puesto chile en algo más que me haya preparado? No respondió. He estado llevando un registro, dije en voz baja. De lo que me trae, de lo que ha cambiado desde que se mudó. Mariana me miró entonces. Realmente me miró. ¿Crees que está intentando hacerte daño? Creo, dije, que quería sacarme del camino. Tal vez no de una vez. Tal vez poco a poco, nublándome la mente, haciéndome parecer olvidadiza difícil. Alguien a quien sacar de la casa con suavidad. Sus manos se apretaron. Ese no es él. La dejé decirlo. No la contradije. Todavía no. Pero algo le pasó a Celestina, continuó su voz suavizándose. Y no fue al azar. Nunca había tenido convulsiones antes. No había comido nada más esa mañana. Solo el chocolate. Asentí otra vez. No tienes que decidir nada hoy. Pero sí tienes que empezar a fijarte. Bajó la mirada a su regazo, los dedos entrelazados. Últimamente ha estado diferente. Frío, reservado. Dice que es estrés, presión del trabajo, pero no sé. Me levanté y fui al estante. Saqué la carpeta de Manila y se la ofrecí. Son copias, dije, de todo lo que he estado guardando, por si acaso. Lo tomó despacio, sosteniéndolo como si pudiera quemarla. Afuera, una puerta de coche se cerró de golpe. Las llantas crujieron contra la grava. Noé estaba en casa. Mariana guardó la carpeta en su bolso justo antes de que la puerta principal se abriera. Escuché los pasos de Noé, deliberados y demasiado fuertes en el azulejo. Ella se enderezó, se alisó las manos en los jeans y me lanzó una última mirada incierta antes de salir de mi cuarto. Sus voces se filtraban a través de las paredes, la de él demasiado alegre, la de ella frágil. Me quedé junto a la ventana observando cómo el viento movía las ramas afuera, dejando que sus voces se desvanecieran en algo lejano. Eventualmente la casa se aquietó otra vez. Puertas cerradas, agua corriendo, una sartén resonando. No me uní a ellos para la cena. En cambio esperé hasta que el pasillo se oscureció, luego fui a la cocina. Me moví en silencio. El azulejo manchado de chocolate había sido fregado, pero una leve decoloración aún se veía en las juntas. Me quedé ahí un momento mirando ese lugar antes de darme la vuelta y servirme un vaso de agua. Esa noche apenas dormí. Mantuve los originales de la carpeta en mi mesa de noche, verificando 2 veces que aún estuvieran ahí, aunque ya sabía que sí. Cuando me dormía, era un sueño ligero, interrumpido por crujidos en el pasillo y el zumbido bajo del refrigerador. Por la mañana, el aire en la casa había cambiado. Lo sentía en la forma en que Mariana se movía rápida, casi formal. Noé me evitaba por completo. Salió temprano, sin decir a dónde iba. Tomé el silencio como permiso. Después del desayuno, llamé a la línea no de emergencia de la policía y pedí que alguien investigara un posible caso de envenenamiento. Expliqué lo sucedido en términos neutrales, sin juicios, solo hechos. La mujer al teléfono fue cortés, profesional. Prometió que alguien se pondría en contacto. Esa tarde, mientras podaba los bordes marchitos de la menta cerca de la reja trasera, escuché el timbre. Una pausa. Luego voces otra vez. Mariana me llamó desde la puerta de la cocina. Mamá dijo: «Hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Me limpié las manos en mi trapo de jardinería y entré. Una mujer estaba en la entrada, con una placa en el cinturón y una libreta en la mano. «Señora Vargas», dijo, «soy la detective Guzmán». La detective Guzmán me siguió al salón. No perdió tiempo con cortesías.
Lo aprecié. Se sentó en el borde del sofá, pluma lista. Entiendo que hubo un incidente con la madre de su yerno. Celestina, ¿correcto? Sí, dije. Colapsó poco después de tomar un chocolate que Noé preparó. Asintió. ¿Y usted cree que esa bebida era para usted? La miré a los ojos. Sí. Hizo una pausa, luego dijo: cuénteme qué pasó desde el principio. Y lo hice. Desde el momento en que Noé me ofreció la taza hasta el cambio que hice mientras él y Celestina no miraban. Le hablé del olor de los registros que había llevado del frasco en la despensa del recibo en la basura. Le entregué el sobre con las copias originales. Lo hojeó en silencio, asintiendo mientras leía. Mariana estaba justo en la entrada, con los brazos cruzados escuchando. No había dicho mucho desde que llegó la detective, pero sentía algo cambiar en ella, como si el suelo bajo sus pies comenzara a crujir. No he tocado nada desde entonces, dije. Y no lo he acusado públicamente. Todavía no. La detective cerró su pluma con un clic. El reporte toxicológico del hospital llegó esta mañana, dijo. Encontraron rastros de un sedante en la sangre de Celestina. No una dosis recreativa, algo más cercano a lo que usarías antes de un procedimiento médico. Mariana jadeó, llevándose la mano a la boca. Guzmán no apartó la mirada de mí. Habrá una investigación formal. Entrevistaré a Noé. Y si recuerda algo más, cualquier detalle, por pequeño que sea, llámeme directamente. Asentí con la garganta seca. Se levantó, recogió los documentos en el sobre y me lo devolvió. Gracias por su tiempo, señora Vargas. Cuando salió, Mariana se quedó atrás. ¿Crees que lo arrestarán?, preguntó apenas en un susurro. Creo, dije, que seguirán las pruebas. No volvió a hablar, solo miró la cocina como si fuera algo que ya no reconocía. Esa noche estaba lavando una sola taza de té en el fregadero cuando Noé llegó. Sus ojos se encontraron con los míos, tensos, cautelosos. Sabía, y estaba a punto de aprender que no había terminado. A la mañana siguiente, la taza había desaparecido. No estaba en el fregadero, ni en el lavavajillas, ni en ningún lado. La rayada, la de Celestina, la que dejé en mi tocador, ya no estaba. Sabía que no la había movido. Revisé cada gabinete, incluso la basura. Nada. Noé estaba borrando evidencias. O intentándolo. No le dije a Mariana. Todavía no. Ya se estaba desmoronando cada hora, trayendo un nuevo silencio, una nueva distancia entre ella y él. No quería interferir en el lento y necesario proceso de ver a alguien que amas convertirse en un extraño. En cambio, volví a mi cuarto, abrí el cajón inferior y saqué un segundo sobre uno que Noé no sabía que existía. Copias de todo. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo. A las 2:15 de la tarde llamó la detective Guzmán. Lo llevamos a interrogar, dijo. ¿Estaría dispuesta a venir y dar una declaración formal? Sí, dije. Por supuesto. Cuando llegué a la estación, se sentía más fría de lo esperado, silenciosa también. Guzmán me recibió en el vestíbulo y me acompañó ella misma. Me ofreció café. Lo rechacé. En la sala de entrevistas, conté todo de nuevo, esta vez para el registro. Firmé los formularios, puse mis iniciales en las copias. Respondí cada pregunta con claridad. Cerca del final, deslizó una fotografía sobre la mesa. Era del frasco que mencioné, el de la despensa. ¿Es esto lo que vio? Sí, dije. Golpeó la foto una vez con su pluma. El mismo compuesto encontrado en la sangre de Celestina. Cerré los ojos por un momento. Cuando salí de la estación, el viento había arreciado. Me ajusté la bufanda, el sobre presionado contra mi pecho como armadura. Para cuando llegué a casa, Noé se había ido. Mariana estaba sentada en los escalones del porche sosteniendo su anillo de bodas. Mariana no levantó la mirada cuando me senté a su lado. Sostuvo el anillo como si fuera algo ajeno, una pieza de rompecabezas que ya no encajaba en ningún lado. Sus ojos estaban hinchados, las mangas de su suéter
subidas de forma desigual, como si hubiera estado jalándolas toda la mañana. Lo dejó en el tocador, dijo en voz baja. No dijo nada, solo empacó una bolsa y se fue. No dije que lo sentía. No porque no lo sintiera, sino porque lo siento no tenía la forma adecuada para lo que había pasado. Algunas cosas se rompen tan despacio que no escuchas el crujido hasta que ya no están. Dijo que lo hacía sentir vigilado. Añadió con la voz frágil, que no confiaba en él. Y tal vez no quise verlo hasta que no tuve más remedio. Puse mi mano sobre la suya. No se apartó. El sol de la tarde estiraba sombras largas por el patio. Adentro la casa se sentía diferente, más ligera. No alegre todavía, no, pero sí más ligera. Podía respirar sin ese peso oprimiendo mis costillas. Celestina estaba mejorando. El hospital llamó esa mañana. Había abierto los ojos y pedido agua. Esperaban que se recuperara. La detective Guzmán dijo que Noé no sería acusado formalmente hasta que llegaran el reporte toxicológico completo y los antecedentes financieros. Pero estaba confiada. Había suficiente. Siempre lo hay si alguien lleva el registro. Mariana apoyó su cabeza en mi hombro. «Gracias», susurró. Nos quedamos así hasta que el viento se volvió más frío. Más tarde preparé té. Una taza. Solo la mía. Me senté junto a la ventana y abrí una libreta nueva. En la primera página escribí la fecha, luego me detuve. Había un zumbido en mi pecho que no había sentido en años, no ansiedad, no miedo. Algo más firme. Algo como determinación. Tomé un sorbo lento. Seguía aquí. Seguía lúcida. Seguía luchando.